Hoy vamos a concluir esta serie Sin Temor, tocando uno de los personajes bíblicos favoritos míos, Jonatán. Jonatán. Y antes de abordar a Jonatán, abordemos el tema de algunas situaciones que nos ocurren, pero que generan diferentes reacciones. A ver. Por ejemplo, los temblores, o aquellos que hemos experimentado un terremoto. Los temblores. Cuando hay un temblor, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuántos hacen como que nada está pasando? Levanten la mano, no pasa nada, ¿no? ¿Cuántos son de aquellos, y no puedes mentir porque estás en la casa de Dios, que ante el temblor salen disparados? ¿Cuántos? Ok, tres, hay varios, sí. No, o sea, yo soy más del tipo, no pasa nada. Hay gente que sienten, ¡pum!, salen disparados. Misma situación, diferente reacción, ¿ok? Cuando se duchan, ¿cuántos se han duchado el día de hoy? Levanten la mano. Ok, algunos ya sentimos que no se han duchado. ¿Cuántos cuando se duchan, toman la toalla y dentro de la ducha se secan? ¿Y cuántos salen de la ducha y se secan afuera de la ducha? Ok, estos no son hijos de Dios. Porque dejas mojado todo. Nos secamos, los voy a instruir. La palabra del Señor, pero nos secamos dentro y luego salimos y ya nos tenemos que secar afuera para no mojar todo lo que tenemos. Porque es la misma situación, diferente reacción. Cuando nos vestimos, ¿cuántos se echan desodorante antes de colocarse la ropa? Ok. ¿Cuántos se colocan la ropa y meten la mano y se echan el desodorante? No entiendo por qué hacen eso. ¿No es más práctico antes de ponerse la ropa? O sea, es una acción, pero hay personas que lo manejan de una manera o de otra manera. ¿Por qué es así? No lo sé. Ahora bien, yo sé que en esta iglesia todos somos gente sana espiritualmente, y al ponernos las medias y el calzado, lo que hacemos es, por lo general, y espero que sí, todos nos ponemos primero las medias, ambas medias, y luego nos ponemos el calzado. ¿Por qué mueve la cabeza como no? Porque sería bien extraño encontrar a alguien que se ponga una media y el zapato. Luego la otra media. ¿Cuántos son así? Hay 4 o 5 personas. Ustedes necesitan rendir su vida a Cristo y que el Señor los transforme y los renueve. Y es que a veces ocurren situaciones en nuestras vidas, pero no siempre se aborda de la misma manera. Te voy a decir algo, y espero que con amor me lo puedas recibir, ¿de acuerdo? Lo que tú estás atravesando no es novedad en este mundo. Hay otras personas que han estado en tu misma situación y hasta en peor situación que la tuya. Pero, oh sorpresa, reaccionaron de diferente manera. Mejor o peor, no lo sé, quizás mejor, quizás peor. Pero de que han estado en tu misma situación, lo han estado. Sea de que alguien te haya hecho algo o tú hayas causado el dolor, o simplemente las circunstancias y las casualidades ocurrieron en tu vida. Pero ante el dolor a veces nosotros nos escondemos y tememos abordar la situación, que otros sí tuvieron éxito, porque tenemos temor a fracasar. La palabra del Señor nos dice en 2 Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado un espíritu de temor. El miedo te paraliza, y eso hemos entendido por las últimas semanas. Este tipo de temor paralizante no es algo que proviene de Dios, sino que Dios para ti, en vez de paralizarte, quiere darte algo que es mucho mejor. Él quiere llenarte de poder, amor y dominio propio, autodisciplina. Pero quiero que anotes esto. Este es un miedo muy común, del cual quiero abordar el día de hoy. Y es el miedo, y anota esto, de que no sea suficiente. El miedo de que no sea suficiente. El miedo de que no alcance. El miedo que no va a suceder, no se va a lograr. El miedo de que vamos a fracasar. Todos estos miedos, ¿sabes cómo se les conoce también? Mentalidad de escasez. La mentalidad de escasez
se ha apropiado de muchos hogares durante muchas décadas. Algunos han tenido abuelitos con esta mentalidad y han criado hijos que han criado a nietos con esta mentalidad, temiendo siempre que no va a ser suficiente. Algunos han desarrollado aún patrones un poquito más tóxicos, como los acumuladores. Un acumulador proviene de, usualmente, no digo siempre, pero si conoces a un acumulador, estas personas que guardan cachivaches por guardar simplemente, por lo general es por una mentalidad de escasez. De decir, no va a alcanzar, va a faltar, mejor guardo pan para mayo. Y comenzamos a guardar, y ya ni sabemos por qué lo guardamos y nos da pena desprendernos de esto. La mentalidad de escasez se origina en el miedo. En el miedo de que no va a ser suficiente, de que no va a alcanzar. Pero es este mismo miedo el que nos va deteniendo. En la palabra del Señor, y vamos a abrir la Biblia, vamos a encontrar a dos grandes líderes que ante una misma circunstancia obraron de manera diferente. Uno es el rey Saúl, el rey que estuvo antes del famoso rey David, el que mató a Goliat. El rey Saúl fue el primer rey de Israel, y su hijo, que era un líder también en Israel, Jonatán. Ambos enfrentaron una guerra, pero papá rey obró de una manera un poco extraña, mostrando quizás ciertos temores. Y esto ocurre en todos los planos, por ejemplo. A veces hay pensamientos en nuestra vida que se desarrollan en frases como: no hay dinero, no hay ventas. Papá, ¿me das una propina? Y cuando el hijo pide una propina, a veces un papá con mentalidad de escasez le da el discurso de la hambruna mundial. ¿Te ha pasado? Es que eres un desconsiderado, no te das cuenta y bastaba con decirle: no, hijo, no te voy a dar. ¿No era más sencillo? Pero cuando comienza el discurso de: hey, ¿sabes qué? Y genera en el hijo: ¿sabes qué? No, estamos en hambruna, es la tercera guerra mundial, vamos a morir, todo se va, hay que guardar pan para... Comenzamos a desarrollar un gran temor. Y eso debe acabar el día de hoy. Y en Cristo tenemos que eliminar todo esto. Personas que usualmente dicen: tengo 1.000.000 de cosas por hacer. Me parecen muy graciosas estas personas. ¿Cómo estás? Ay, tengo tantas cosas por hacer. 1.000.000 ¿De verdad tienes 1.000.000 de cosas por hacer? Siempre quisiera, a ver, enuméramelas. Porque nadie tiene 1.000.000 de cosas, pero siempre dice: no hay tiempo, estoy ocupado, estoy ajetreado. La verdad que tiempo hay. Y la verdad, no tienes 1.000.000 de cosas. Lo que sucede es que no tienes prioridades. Cuando aprendemos de prioridades, vamos a descartar las cosas que son innecesarias para hacer, para darle espacio a lo que realmente es importante. Pero la mentalidad de escasez nos limita. Y como hijos de Dios hemos entendido que el miedo y la mentalidad de escasez no es propia de nosotros. Sí, es algo que hemos adquirido, pero todo aquello que se adquiere también se puede eliminar. Son las buenas noticias. Vamos a leer la palabra en la historia de Saúl y Jonatán. Primera de Samuel, capítulo 15, en las Sagradas Escrituras, narra esta historia. Viene acá Samuel, va a Saúl, al rey. Samuel era el hombre de Dios designado para el reino de Israel. Y él hablaba de parte de Dios. Samuel recibió un mensaje de Dios y va y se acerca al rey, a Saúl. Le dice: Saúl, tengo el siguiente mensaje de parte de Dios. Toma nota. Verso 3. Ve pues y hiere a la nación que gobierna Amalec. Y Dios dice que destruyas todo, elimina todo lo que haya. Y no te guardes nada para ti. No te apiades, no atesores, no juntes. Porque estamos en un programa de conquista. Las tierras que yo he prometido para el pueblo de Israel son estas. Y hay personas que han invadido las tierras que son del Señor. Genial, hasta ahí. Creo que Dios fue bien claro. Dios dijo: mira, ¿sabes qué, Saúl? Ve a esta tierra, conquístala, pero por favor, no atesores nada, ni una cosita. ¿De acuerdo? Verso 7. Y Saúl efectivamente derrotó a los amalecitas, desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto.
y Saúl, y el pueblo no le hicieron caso al Señor, sino que vamos a piadarnos de unas cuantas cosillas, a lo mejor de las ovejas, del ganado, mira el ganado, está bueno el ganado, los animales están gorditos acá, y de todo lo bueno, y al final dijeron, no lo vamos a destruir. ¿Para qué? ¿No? Mira, hay cosas que sí son cosas malas, eso lo vamos a eliminar, pero vamos a guardarnos este guardacho. Dios había sido claro. Y uno se pone a pensar, ¿por qué? Digo por qué. Porque en el mundo de Saúl no era suficiente. Es la única razón por la cual uno acumula. Cuando ves que no es suficiente. Cuando vivimos con la mentalidad de escasez, esto siempre nos va a empujar a tomar caminos o atajos que a la larga deja de ser atajo y genera dolores. La mentalidad de escasez no solo se ve en las cuestiones materiales, se ve en las relaciones. Tomamos atajos porque creemos que lo que tengo en casa no es suficiente. Y uno comienza a retirar los pies del lugar sagrado para acercarse a lugares peligrosos, creyendo que esto no es suficiente y que yo necesito abarcar un poquito más. Cada vez que uno desarrolla esta mentalidad, siempre se expone a largo plazo a mayores dolores. Por eso hay un espacio en tus notas. Yo quiero que tú puedas meditar un momento y puedas ser sincero y escribir ahí qué es aquello que no podrías arriesgar, qué es aquello que no podrías desprenderte, qué es aquello de lo cual te has aferrado, quizás sacrificando lo que realmente es importante en tu vida. Escuché una historia sobre la modalidad que utilizan en la India para atrapar a monos en una cierta región de la India. Antes tomaban ciertos cocos que crecían ahí y los pequeños agujeros los hacían un poquito más amplios y colocaban arroz dentro del coco. Los colocaban como trampas. Venían entonces los pequeños monos, metían la mano dentro del agujero, a las justas, tomaban el arroz y no podían sacar la mano. ¿Por qué? Porque estaba empuñada. Cuando escuché esta historia yo dije, qué gracioso, se parece a nosotros. No queremos soltar. Y estos monitos preferían ser atrapados porque lo más fácil para ellos ¿qué era? Soltar y sacar la mano. Pero como no querían soltar su arroz, se quedaban atrapados. Ahora, aterricemos esta ilustración en nuestras vidas y preguntémonos, ¿cuál es el arroz en nuestras vidas? ¿Qué es aquello que dices, no puedo arriesgar esto, necesito aferrarme a esto? Pero es esto mismo aquello que te o ha lastimado o te sigue lastimando. Es esto mismo aquello que está perjudicando tu crecimiento, tu desarrollo o tu sanidad. Pero es que no me imagino vivir sin mi arroz. Y déjame decirte, por favor, la idea no es que te sientas mal, la idea es que seamos sinceros, porque nos ha pasado a todos nosotros. Algunos de mis tantos arroces que he tenido en mi vida, si lo podemos llamar de esta manera, es, por ejemplo, para mí era la aprobación de las personas. Buscar la aprobación. Ahora, ¿por qué? Habría que analizar desde mi infancia, la carencia de la afirmación quizá y otros tantos factores, generaban en mí la necesidad de recibir aprobación de las personas, que lo que yo hacía, ni siquiera ya lo hacía por un llamado vocación, era porque necesitaba complacer a las personas. Anhelaba escuchar un buen comentario acerca de mí. Y cuando no escuchaba algo bueno, o cuando no miraba que el público estaba agradado con algo que hacía o decía, buscaba la forma de cambiarlo. Y esto me ha traído definitivamente demasiados problemas. ¿Qué es aquello que tú te has aferrado, el cual dices, no podría soltarlo? Probablemente sea una relación que es nociva. Y te cuesta soltarla. Porque en tu mente dices, no, es que no, ya demasiado invertido en esta relación como para volver a empezar. Pero quizás es eso mismo que te está lastimando. Quizás para otras personas, y esto es muy dañino por si acaso, es la ilusión del control.
Obviamente, no les voy a pedir que levanten la mano, pero si hay un problema en la humanidad, es el querer controlar las cosas. Que las cosas salgan de acuerdo a planeado. Y usualmente las personas que se han aferrado a la ilusión del control son las que más lastiman a los que los rodean. ¿Y por qué es una ilusión? Y te lo quiero decir así. Una ilusión es porque no es real. Nunca tienes el control. Porque mientras tú piensas o crees controlar algo, a tus hijos, a tu familia, no sé, las enfermedades, ¿cuántos tienen hijos que se enferman en edad escolar? ¿Les ha pasado esto? No puedes controlar esto, pero queremos controlarlo. Y como queremos controlar a que no se enfermen o que algo malo no me suceda, tenemos miedo de perder el control. Y cuando tenemos miedo de perder el control, ¿qué hacemos entonces? Controlamos más. Pero mientras más controlamos, adivina qué, más miedo hay de que todo salga de control. Y cada vez nos volvemos más dominantes, más controladores y también conocido como más asfixiantes. Y a nadie le gusta estar al lado de una persona asfixiante, dominante. Y esto es producto de una mentalidad de escasez. ¿Qué es aquello que es tu arroz? ¿Qué es el día de hoy lo mejor que tú puedes hacer para empezar a sanar? Es soltar el arroz, en este caso del control. Soltar el arroz de la imagen y reputación, porque en redes sociales, quizás no tanto la generación mayor, pero la generación más joven se ha vuelto muy adicta a la reputación o a la imagen, a los filtros, a los likes. Y su estado de ánimo depende bastante de esto. Y es muy peligroso porque buscar afirmación en personas que realmente no te conocen es volverte una persona dependiente. Es muy riesgoso. Y quizás eso hoy día puede decir, sí, me ha comenzado a afectar. Cuando publico algo, cada rato regreso a ver quién le puso un like, o quién comentó, o quién fue quien vio la historia. Quizás es tiempo de decir, sí, esto es algo que me está dominando, pero no lo quiero soltar. Hay un comportamiento en ti. Para otras personas puede ser las compras. Hay personas que llevan la imagen, el estatus. Necesito porque si no compro no me siento. Quiero la imagen del modelo, no sé, con los gadgets o en el lugar. Quizás eso te está afectando. Es una mentalidad que te va a lastimar. Ahora bien, todos hemos sido expuestos a esta mentalidad. ¿Cómo lo cambiamos? Ciertos pasos. Número 1, anota esto por favor. Reconocer a Dios como mi proveedor ilimitado. Es su primer ejercicio, es reconocer Dios es mi proveedor. Te comenté parte de la historia la semana pasada, pero al momento de decidirnos vamos a volver a empezar y a establecer una nueva congregación. Era curioso de que el factor, digamos, recursos económicos no era en esa temporada de mi vida un problema, cosa que en el pasado lo fue. ¿Qué cambió entonces? ¿Qué ayudó a que uno se lanzara en una nueva aventura? El por fin reconocer Dios es el proveedor. Cuando Dios te provee, cuando Dios te pone una visión de algo, Dios va a proveer. Y cuando tú obedeces la visión que Dios ha puesto en tu corazón para hacer algo, Dios va a proveer. El primer paso es reconocer Dios es mi proveedor. El segundo paso, y anótalo por favor, es reconocer quién soy yo en Él. Mi identidad en Dios. Yo no soy lo que la gente dice que soy. Yo no soy la opinión de otras personas o el cuestionamiento de otros. Yo no soy yo no soy el conjunto de mis fracasos o éxitos pasados. Hay quienes solamente hablan de su pasado, sus éxitos, o hay quienes se sienten hundidos por sus fracasos. Yo no soy aquello que pasó. La verdad, ha sido superado. Soy quien Dios dice que soy. Y cuando tú desarrollas esta identidad en tu vida, cosas cambian. Cosas cambian. Y puedes quizás tomar pasos de fe, pasos que digamos arriesgados,
y alcanzar por ende el resultado. Y tercero, número 3, reconocer lo que Él puede hacer a través de mí. Es simplemente decir, Señor, yo estoy dispuesto a lo que quieras hacer. Vamos. Tengo una familia, tengo una esposa, tengo 2 hijas. No somos perfectos. Mi casa es una casa de locos. ¿Cuántos viven con locos? ¿Alguien vive con locos? La gran mayoría vivimos con locos. Honestamente, ¿cuántos tienen un familiar loco? Si tú no levantas la mano, probablemente tú eres el familiar loco. La verdad, todos tenemos heredada la locura en nuestras familias. Sí, y la verdad, hacer familia sin Dios presente es algo en lo cual no puedo arriesgar. Si no creer, Dios va a hacer algo por medio de nosotros. ¿Qué? A veces no lo sé, pero voy a confiar en Él. Esa es la fe audaz. Y yo quiero que en este año 2025 tú tengas una fe audaz. Y ya sabes que el temor me ha dominado, la mentalidad de escasez me ha abordado por tanto tiempo y me ha afectado, me ha limitado. He podido desarrollar proyectos, hemos podido reconciliarnos, hemos podido hacer tantas otras cosas, pero por miedo a, no lo hemos hecho. ¿Alguien se identifica esto? Por miedo a, no lo hemos hecho. Ahora, hemos visto a Saúl, que desobedeció a Dios por una mentalidad de escasez. Ahora veamos a su hijo, Jonatán. Vino la pelea, la lucha. Mira 1 Samuel capítulo 14. Está en otra lucha. Crucemos hasta la avanzada de esos paganos, dijo Jonatán. Le dijo a su escudero, tal vez el Señor nos ayude, porque si algo sé del Señor, nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Mira, Jonatán dijo, mira, ¿sabes qué? Lo vamos a intentar. Quizás nos vaya bien, quizás nos vaya mal. Pero si algo sí sé del Señor, Él es todopoderoso. Y no quiero lamentarme luego de no haberlo intentado. Quizás tú tienes que entrar a una terapia, tienes que entrar a un curso, tienes que entrar a consejería. Y por miedo al que van a decir, no lo haces. Hay muchas personas que se detienen ante la sanidad. Yo crecí en un ambiente, mira, yo crecí en un hogar ya cristiano, conocí a Cristo de pequeño, y había una frase que era común en la familia: nuestros problemas en nuestro hogar. Nadie tiene que saber nuestros problemas. Acá los resolvemos. Ni siquiera el pastor, decían. Sí, es una mentalidad. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos buscado ayuda en esos años de formación para los hijos? Quizás en edad adulta no hubiera tenido que yo entrar en un proceso de terapia, buscando sanar aquello que no sanó de pequeños. A veces el miedo de no intentarlo, de intentarlo y fracasar, ¿qué es aquello que te has limitado, te has detenido, te has paralizado? Recuerda la actitud que tenía Jonatán. A diferencia de su padre, dijo, lancémonos con todo. ¿Con tal qué podemos perder? Todo es del Señor. Y Dios está en control. No sé, yo la verdad, te dije otra vez, yo no sé qué es lo que me depara el futuro. Yo no sé qué es lo que va a pasar, yo no sé cuándo me va a tocar, pues yo no quiero vivir lamentándome el no haberlo intentado. Y yo no quiero criar hijas con temores a intentarlo. Vas a fracasar, te van a robar, te van a asaltar, mejor no lo hagas. Yo quiero criar hijas, inténtalo, vamos, tú puedes. ¿Por qué no? Y si te caes, te vas a levantar. Porque uno de los mayores dolores que experimentamos es el lamento. Y para eso no hay remedio. Porque no existe cómo regresar al pasado. Por eso la actitud de Jonatán me encanta. ¿Y qué sucede cuando decidimos creerle a Dios? 2 cosas suceden, anota esto. Cuando tú decides creerle al Señor y lo que Él puede hacer en tu vida, vamos a elegir batallas con un poquito de riesgo. ¿Y por qué no? ¿Qué vamos a perder? Eso fue lo que mi esposa y yo conversamos. ¿Qué perdemos? ¿Por qué no intentarlo otra vez? Ya que el Señor lo puso en nuestro corazón, ¿por qué no lo hacemos? ¿Arriesgados? Sí. ¿Y si no va bien? ¿Y si es de bendición? ¿Y si esto ayuda a otras personas? Mira el versículo 14. En ese ataque y en un lugar tan estrecho, Jonatán y su ayudante vencieron a 20 hombres. Además, Dios hizo que temblara la tierra y el ejército enemigo se asustó mucho. Dijo,
Hey, elijamos la batalla. Quizás Dios haga algo. Y sabes, Dios lo hizo. Y yo creo que sepas algo. Dios quiere hacer algo en tu vida. Pero nunca lo vas a descubrir porque tienes miedo a tomar una decisión. Tienes miedo a entregar tu vida al Señor. No, de lejitos nomás. No, si me entrego mucho, no me van a involucrar ahí en ese lugar. Y se respeta. Acá nadie ha puesto la pistola a nadie en la iglesia, de verdad. Hemos tenido personas que han llegado y se han establecido, otros que han venido a curiosear y luego no han estado, otros que han ido y regresado. Y acá todo es bienvenido. Pero aquellos que han tomado ese paso de fe y se han establecido, han visto a Dios obrar en sus vidas. ¿Qué te estás perdiendo? Jonatán dijo, quizás nos vaya mal, él lo dijo, pero yo conozco a Dios, también dijo. Así que vayamos, y tomó un paso de arriesgado. Ya llegó el momento de tomar ese paso. Y el segundo resultado de creerle a Dios, y este me encanta, es que vives de una manera desinteresada y sin medida. Y pienso yo que esa es la mejor manera de poder vivir. Hay algo bonito de la historia de Jonatán. ¿Quién, por título, tenía que ser el siguiente rey de Israel? Si Saúl, el rey, era el padre era el rey, perdón, ¿quién tenía que seguirle? Su hijo, Jonatán. Pero Jonatán, cuando tú sabes que algo es de Dios, él no se aferra a las cosas, él las suelta. Dijo Jonatán, ¿sabes qué? No me interesa ser rey. Me interesa vivir el llamado de Dios para mi vida. Jonatán sabía que el siguiente rey, por ley quizás le tocaba a él, pero por revelación de Dios ya Dios había levantado a David. Jonatán nunca se hizo problema. Jonatán dijo, ¿sabes qué? ¿Para qué pelearme por algo así? Hay personas que se han envuelto en pleitos y en complicaciones tan absurdas por el no soltar, el miedo a que no sea suficiente. Y quizás se quedaron con eso, con ese puesto, con ese bien inmueble, pero perdieron las cosas más importantes de la vida. Por no decir quizás la vida misma. Por eso el segundo resultado, y me encanta a mí, es cuando logramos vivir de una manera desinteresada y sin medida, es cuando entendemos, ¿sabes qué? Todo es de Dios. Ya no se trata. Es por eso que yo te quiero bastante, oro por ti de verdad. Me encanta que estés acá en la iglesia y que puedas recibir palabra. Pero por la gracia del Señor, si hubo algo de maduración en mí, es, por más que me agrada tu presencia, la opinión de las personas ya no es una prioridad de mi vida. Porque sé a quién sirvo y sé el corazón con que lo hago. Luego, por amor a ustedes. Y si a alguien, digamos, no le pareciera, digo, bienvenido. No todos tienen que estar de acuerdo. Todos son bienvenidos. Pero tampoco eso me va a afectar. Ya no voy a estar dependiendo de que, ay, que me miró, que no me miró, que dijo y que no dijo. Bueno, sucede. Porque escucha esto, ya no se trata de mí. Y quiero que sepas algo, lo más liberador es que ya no se trata de ti. Cuando tú dejas de ser el centro, cualquier ofensa y cualquier situación ya no te afecta tanto. Pero cuando tú eres la estrella, definitivamente todo te va a lastimar. Creo que el ejemplo de Jonatán, de decir, bueno, yo ya no soy la estrella, yo solamente quiero honrar a Dios, buscar a Dios y servir a Dios. Acabo con este verso. En Marcos capítulo 8, verso 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, al final la pierde. Pero todo aquel que pierda su vida por la causa de Cristo y del Evangelio, la va a ganar. Un poco contradictorio pareciera, pero es el camino del Señor. Cuando tú entregas tu vida a Dios, no es que hayas perdido, estás ganando. Pero cuando te aferras a tu propia vida y a tu propio mundo, puedes intentarlo, pero nunca vas a poder experimentar la plenitud. Mi mamá, mi papá, mi mamá tenían una librería, no sé si llamarla icónica, en Arequipa, librería Nuevo Mundo, en la calle de San Juan de Dios, era de mis padres, Nuevo Mundo.
Y bueno, de niño yo siempre he tenido los mejores cuadernos, los mejores útiles para el colegio. Yo casi cada semana o cada interdiario podía cambiar de lapiceros, y lapiceros muy bonitos, de personajes importados, cuadernos importados. Mientras todos llevaban cuaderno Patria, yo llevaba unos cuadernos muy bonitos. Y tanto llevaba que a veces hasta regalaba en el colegio. Mi mamá tenía en la casa un almacén, un guardacho de útiles. Y yo siempre sacaba de ahí lo que me faltaba. Hasta que un día un amigo me dice, oye, tú siempre traes cosas nuevas. Tú siempre andas regalando tus lapiceros, tus borradores, tus cuadernos, tus reglas, y todo es tan bonito. ¿Cómo es posible que puedas comprar tanto? ¿Cómo tus padres te pueden comprar tanto? En mi casa me decían, si pierdo un borrador, me cae la cuera. No sé cuánto les cayó la cuera por perder un borrador, un lapicero, una regla. En mi casa no, porque ni cuenta se daban. Si perdía algo, rápidamente lo reponía y tenía algo nuevo ahí. A mí me causó extrañeza ese comentario de mi amigo. Pero es interesante que para ellos mi actitud era extraña. ¿Qué era la diferencia? Yo le dije, es que mis papás son dueños de la librería. Por eso puedo disponer y hacer, porque ellos son los dueños. ¿Sabes? Mi Dios es dueño de la librería. A otra persona les extraña. ¿Cómo puedes tú hacer esto o hacer tu vida así o así? No lo sé, ¿eh? Porque no se trata de mí. Entendí que el proveedor es mi Dios. Él es dueño. Hemos estado enfermos, mis hijas han estado mal. Hemos visto momentos de donde, ¿y ahora qué hacemos? Y siempre el Señor ha provisto una que otra cosa. Siempre. Siempre. ¿Cómo? Pero mientras más me aferraba a, en el pasado algo, menos miraba la mano de Dios. Porque me olvidaba que Dios era el proveedor. Que Dios es el dueño de todo. Él es dueño más que una librería. Él es el dueño del mundo. Mientras el sistema se asusta y teme, mientras vemos lo que sucede entre Rusia y Ucrania, vemos lo que hace nuestro buen amigo Trump, o la presidente Dina, acá, la economía, la selección. Y cuando pones la atención en todos estos eventos, y tú solo te fijas en esta sociedad, yo entiendo por qué vives angustiado. Pero cuando tú vas a casa y dices, no, mi Dios es el dueño de todo, todo va a estar bien. Él nunca me ha fallado. Hoy tomamos la decisión de eliminar de nuestra mente esa mentalidad de escasez. Hoy abrimos el puño y decimos, voy a soltar y confiar a Dios mi negocio, mi matrimonio, mis hijos. Quizás lo más valioso que mi esposa y yo tenemos son nuestras hijas. Y no te voy a negar que a medida que pasa el tiempo uno se angustia y el temor viene. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Encerrarlas en una torre como a Fiona? ¿Y apartarlas del mundo? No. Voy a enseñarles a ser buenas hijas de Dios. Y lo segundo que haré es confiar en Dios. Voy a confiar en Dios. Porque yo no siempre voy a estar con ellas, pero Dios sí va a estar con ellas. Lo mejor que tú puedes hacer por tu matrimonio es dárselo a Dios. Suelta esa mentalidad de escasez. Te lo entrego, Señor. Te entrego mi trabajo, mi economía. He tratado de yo manejarlo, hacer piruetas, pero cada vez que lo intento hacer me enredo más. Soltamos, se lo confiamos al Señor. Y cuando leemos las Escrituras, todo aquello que es entregado a Dios, el Señor lo multiplica. Ese niño que entregó sus panes y sus pescaditos, ¿te acuerdas? Se los entregó al Señor. ¿Qué hizo el Señor? Lo multiplicó. Pero, ¿qué hubiera pasado si el Señor, no, esto es mío, hay mucha gente, me lo va a quitar, mentalidad de escasez?
solo lo hubiera alcanzado para ese día. Quien quiera salvar su vida, al final la pierde. Pero quien se entrega a Dios, al final gana.